Bien, vamos a continuar entonces estudiando el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Tenemos una guerra espiritual y ahora en este capítulo 12 lo que estamos viendo es una guerra también. Esa guerra espiritual, esa guerra empezó allá en el cielo. Antes de la creación de este mundo ya existía Dios con toda su creación de ángeles. Y Dios tenía un ángel, un querubín, ¿verdad? Precioso, llamado Lucifer. Así se llamaba Satanás antes, ¿no? Sus vestidos eran de piedras preciosas, de todo tipo de piedras preciosas, así como van a estar los muros allá en Jerusalén. Y él era uno de los favoritos de Dios. Tenía un cargo importante, llevaba la adoración a Dios. Pero cuando vio que a Dios lo adoraban los ángeles, él sintió deseos también de ser adorado. Y él decidió rebelarse en contra de Dios. Y un día dijo, voy a estar ahí en esa posición como Dios, ¿verdad? Voy a subir a lo más alto. Aunque él estaba en una posición honorable porque estaba en el monte de Dios, allá en la Nueva Jerusalén, y allá se rebeló y fue depuesto de su cargo y vino al jardín del Edén, ¿no? A engañar a la mujer y al hombre también. Fue afectado por el pecado tremendamente. Entonces se introdujo en el mundo la muerte. No existía la muerte antes. Y ahora vemos que la gente desfila para el cementerio todos los días a dejar sus muertos. Y en la vida de los creyentes también tenemos esa guerra espiritual. Hoy día nosotros como iglesia estamos siendo tremendamente atacados. No sé si ustedes lo han notado, pero Satanás está en contra de la escuela bíblica. De la escuela bíblica de esta iglesia. Primero nos atacó a la hermana directora de la escuela bíblica con un cáncer que ya fue superado porque la hermana ya está sana con el poder de Dios, ¿verdad? Los médicos, si ustedes van al hospital ahí donde están los médicos, donde tratan el cáncer, las enfermeras a veces hacen un comentario y dicen, sí, el cáncer aunque han visto que está. Pero aquí tenemos un testimonio vivo, ¿verdad? De que el poder de Dios es más que lo que el hombre pueda decir. Amén, hermano. Amén. También fue atacada la hermana Araceli, profesora de la escuela bíblica. No puede hablar nuestra hermana y estamos orando en el poder de Dios va a volver a hablar. Amén. Creemos que así va a ser, ¿verdad? Y aunque los médicos pueden decir cualquier cosa, pero nosotros creemos en el médico de médicos, ¿verdad? Que es nuestro Redentor Jesucristo. Ahora nos atacó a la hermana Guadalupe, maestra de la escuela bíblica, se quebró el pie, quebradito de arriba del tobillo. Está operada allá en el hospital, no sé si hoy le van a dar el alta, pero entonces las maestras de la escuela bíblica están siendo atacadas, ¿no? Y usted puede decir, hermano, pues es el ataque del enemigo, ¿no? Y el enemigo puede usar cualquier cosa para detener la obra del Señor. Pero nosotros no nos cansamos de predicar, hermanos, y de alabar al Rey de Reyes, porque más poderoso es el que está con nosotros. Amén. Bien, entonces estamos viendo en el capítulo 12 que hubo una señal en el cielo. En el versículo del 1 al 6 vimos hacer que se desarrolló una señal en el cielo. Una mujer allá en el cielo, una mujer, eso vimos el domingo pasado, una mujer que no era la Virgen María, ni era la iglesia, sino que era Israel.
siendo atacado siempre por Satanás. Israel toda su vida ha sido atacado por Satanás porque Satanás utiliza los gobiernos, utiliza a la religión para atacar. Israel tremendamente ha sido atacado todo el tiempo. Y el objetivo de destruir a Israel, Satanás, es para detener la obra del Señor. Y vimos también otra señal, un gran dragón, y ese dragón pues es el diablo, ¿verdad? Entonces aparece la mujer, Israel, y aparece el diablo en escena, ¿verdad? Entonces, y la mujer está, va a dar a luz, va a estar de parto, y que está con dolores de parto, y Satanás está enfrente de la mujer queriendo devorar al niño que va a dar a luz a la mujer. ¿Y quién es el niño? Es Jesucristo. Es Jesucristo. Ese niño ha querido detenernos Satanás desde el principio. Primero mató a Caín a Abel, porque Abel era de esa descendencia, iba a venir el Mesías. Fue atacado Abel. Y entonces, y luego, ¿verdad? En Egipto, Faraón quiso detener, ¿no? Matando a todos los niños. Y Moisés pudo salvarse a través del cuidado de Dios. Y también, para no alcanzarles, lo último que hizo Satanás para detener a Jesucristo fue que Herodes, ¿verdad?, mandó a matar a los niños menores de 2 años. Jesucristo fue salvado, fue llevado fuera de Jerusalén para ser preservado. Entonces vemos que Satanás siempre ha querido detener la obra del Señor, la obra redentora del Señor. Ahora, entonces, vemos que también vimos algo muy importante, ¿no? Que se trajo la tercera parte de las estrellas, que son los ángeles caídos, ángeles que se rebelaron. Satanás no solamente se rebeló él, sino que convenció a la tercera parte de los ángeles para que lo siguieran. Entonces esa tercera parte de los ángeles son los seguidores de Satanás y que están haciendo su obra aquí en la tierra. Y por eso tenemos una guerra espiritual. Pablo lo explicó en la carta a los Efesios y dice que la guerra espiritual que nosotros tenemos no es entre sangre ni carne, sino entre principados, potestades del aire. Satanás tiene un ejército de demonios organizados aquí en esta tierra. Está haciendo, ataca a los creyentes. Satanás anda como león rugiente, viendo a quién puede devorar. Entonces siempre ha tratado de detener la obra del Señor. Y vimos que Satanás, pues, allí en el versículo 4, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Así dice el versículo 4, ¿no? Entonces quería destruir a Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, la obra maravillosa de Dios, cuando Jesucristo estaba en la cruz, Satanás estaba convencido que había vencido a Jesucristo. Y cualquiera que hubiera a Cristo crucificado podía decir que sí era cierto, ¿no? Pero ¿para qué vino Cristo, hermanos? ¿Para qué vino Cristo a esta tierra? No vino a pasear allá en la costa del sol, ¿verdad? No vino a pasear a eso. Jesucristo vino a hacer su obra aquí en esta tierra. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había
perdidos. Y la única manera de quitar el pecado era a través del sacrificio de un justo. Y el único que cumplía con el requisito para quitar el pecado era Jesucristo. El único que cumplía con el requisito para morir por los pecadores. No había otra manera. Por eso Juan, cuando vio a Cristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede quitar el pecado del mundo es Jesucristo. Entonces, Satanás siempre ha tratado de detener la obra del Señor quitando al Mesías, pero no ha podido. Y de esa manera, de esa manera ha tratado de destruir a Israel también. Versículo 6, porque llegamos al versículo 5, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces Satanás es el protector de Israel, ese pueblo. Dios siempre va a proteger a Israel. Hoy en este tiempo, el panorama que vemos allá en el Medio Oriente no es nada alentador. Todas las naciones están haciendo su treta ahí para destruir a Israel, y están uniéndose las naciones, y casi empieza la Tercera Guerra Mundial. Porque Israel empezó a pelear con una banda de guerrilleros ahí, ¿no? Que los conocemos mejor nosotros como guerrilleros aquí en El Salvador, porque aquí una guerrilla se levantó, ¿no? Pero allá también entonces hay gente, ¿no?, de esa manera que está tratando de destruir a Israel, y Israel se defiende. Pero a la par de Israel, en contra de Israel, se reúnen muchos ejércitos para pelear contra Israel. Y esa es una batalla constante allá en el Medio Oriente. Entonces, vemos que en este versículo 6 dice que la mujer tiene que huir al desierto, ordenada por Dios. Vete al desierto y allí te voy a preservar por 3 años y medio, porque es lo que dice aquí, por 1260 días, son 3 años y medio que tiene que ir Israel al desierto para resguardarse. Dios va a preparar un lugar especial ahí para tenerlo protegido. Entonces es una orden del Señor para Israel: huyan al desierto. Entonces Israel tiene que salir. Entonces, en este tiempo también el anticristo se sentará en el templo de Dios. Allí, en el tiempo de la tribulación, porque estamos hablando de la segunda venida de Cristo, y en la segunda venida de Cristo, bueno, al principio, en los primeros 3 años y medio, se va a construir un templo. Y en ese templo, bueno, el anticristo permite que los judíos hagan sus sacrificios, que adoren a Dios, y todo está bonito, ¿no? Hemos llegado a la paz, estamos bien, estamos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero a los 3 años y medio llega el anticristo al templo y se sienta ahí, ordena a sus tropas que profanen ese templo. Lo van a profanar. Yo recuerdo que el hermano Francisco Albanés, ¿cómo iba a prestar unas días para que las sacaran allá afuera? De estas que están aquí adentro. Se profanan de día, se hacen inmundas. No se permite que un inmundo la toque allá afuera. Era bien exagerado el hermano, pero en el templo no hay cosas delicadas al Señor. Y eso es la profanación, que lo dedicado al Señor
y para lo mundano, ¿no? Ahora, pero, entonces, ellos, el anticristo les ordena que profanen el templo, prohíbe que los judíos hagan sacrificios y que y pondrán la abominación desoladora. La abominación desoladora es hacer sacrificios que no honran a Dios. En el tiempo de Antíoco sacrificaban cerdos y los cerdos siempre han sido aborrecidos por Dios. Entonces algo parecido va a suceder ahí. Vamos a Daniel, capítulo 11, versículo 31. Daniel, capítulo 11, versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Eso dice en el versículo 31 del capítulo 11 de Daniel. Entonces también el anticristo, además de eso, también el anticristo pedirá a los judíos que lo adoren como a Dios. Estando allí, ¿verdad?, suspendidos los judíos de sus cultos, él llega, se sienta en el templo y él pide que le adoren. Porque además de profanar el templo, él se va a sentir como Dios y va a querer que le adoren como Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Segundo Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Y oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o lo que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Satanás siempre ha tratado de ser como Dios, ¿no? Por eso allá en el cielo se reveló, un día voy a estar ahí en esa posición. Pero no solamente quería estar en la posición de Dios, sino quería que lo vieran como Dios. Querían que lo vieran como Dios. Entonces, Él se hace pasar por Dios. En el tiempo de la tribulación va a ser un tiempo religioso difícil, porque la gente no va a saber qué creer, porque Satanás con todos sus seguidores son capaces de disfrazarse e imitar a Dios. ¿Sí? Es lo que Pablo dijo, bueno, estos son como lobos disfrazados de ovejas, ¿no? ¿Puede hacer milagros Satanás? Sí, puede hacer milagros. Dios se lo permite. Por sí solo no lo puede hacer, pero Dios se lo permite. ¿Tiene poder, algún poder Satanás? Claro que sí, tiene un poder. Tiene autoridad. Y sus seguidores también. Ahora, entonces, en ese momento que el Señor ordena a Israel, huyan, se da el cumplimiento de ese versículo 6 que acabamos de leer ahí. Huyen. En Mateo 24 Jesús dijo, el que esté en Judea, huya, huya a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo. El que esté en el campo, no vuelva para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Va a estar difícil, ¿no? Van a ser perseguidos, Israel va a ser perseguido en este tiempo. Estamos hablando de la mitad de la tribulación. Va a ser perseguido duramente por Satanás y sus seguidores, ¿no? El anticristo. Y aparece la falsa religión y el falso profeta. Entonces vemos aquí que es un tiempo de aparición de señales, pero que tienen un propósito: destruir a Israel.
adelante vamos a ver otras señales, pero ahorita estamos todavía en el capítulo 12 y nos trasladamos al cielo otra vez. Bajamos a la tierra con las señales, Israel es perseguido, y en este capítulo 12, hermanos, hay que tener bastante atención porque en algunos versículos una mitad se da para el tiempo pasado y la otra mitad para el tiempo futuro del versículo. Porque puede confundir a cualquiera. ¿Cómo es esto, verdad? Que está hablando aquí de tiempo pasado y presente. ¿Sí? Tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Entonces, en el versículo 7, vamos a leer versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Usted puede decir, ¿cómo es esto, hermano? Y no decían que ya habían sido arrojados allá, pues no, habían sido depuestos de su posición, pero Satanás no había sido echado todavía del cielo. Él todavía podía entrar y salir al cielo. Porque esa primera vez que se rebeló contra Dios fue cuando tuvo autoridad para venir y engañar a Eva y a Adán. Entonces ahora esto se va a dar cumplimiento en la mitad de la tribulación. Esto que estamos leyendo aquí. Ahora vemos ahí que hay una gran guerra, una gran lucha entre Miguel. Miguel es un arcángel, es el que cuida a Israel, es el ángel protector de Israel, pero es un guerrero, es el que pelea con sus ángeles en contra y se mete en las guerras. Ahora, entonces, luchan contra el dragón. Y vemos que cuando Satanás y sus ángeles se rebelaron contra Dios, perdió su posición, pero que aquí todavía estaba en el cielo. Satanás podía ir donde Dios todavía. La posición la perdió porque ya no era más el que cantaba los signos al Dios Todopoderoso. Ya no alababa a Dios. Él se había rebelado contra Dios. Había perdido esa posición. Pero él podía estar allá todavía en el cielo. Fue depuesto de llegar y adorar a Dios en el lugar donde estaba Dios en el cielo. El cielo es como una escala de muchas posiciones, ¿no? Y vemos que Satanás podía ir al cielo todavía, sí. Miren, vamos a Job capítulo 1, versículo 6. Job capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ya se había revelado Satanás de parte de Dios. Porque estaba queriendo tentar a Dios Satanás aquí, ¿no? Dice que vinieron, porque recuerdan que, ¿de quién habla Satanás aquí a Dios? De Job. Bueno, Dios le dice, ¿de dónde vienes? De medio de la tierra. ¿Has visto mi siervo Job? Que ese es un hombre cabal, como decimos aquí nosotros, ¿no? En Chapeltic, es un hombre cabal, perfecto, correcto. Entonces Satanás dice, no hombre, ¿y cómo que no va a estar? Que mira, si tú lo tienes protegido, lo tienes cuidado, le das bendiciones, le has dado hijos, le has dado propiedades, le has dado un ganado, le has dado riqueza, pues está bien. Quítale todo eso, le dijo Dios.
y verá que todavía sigue siendo fiel. Le quitó todo Satanás. Ahora le dije, ¿cómo no? Si la salud la tiene, bueno, tócale la salud también. Pero entonces Satanás podía ir a Dios y platicar con él todavía. Y esta descripción de una gran batalla en el tercer cielo entre Satanás y el arcángel Miguel se desarrolla precisamente allá en el cielo, ¿sí? Entonces, veamos que en Daniel capítulo 12, versículo 1, que lo que está haciendo Miguel es proteger al pueblo de Israel. Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Y será tiempo de angustia. El tiempo de angustia es en el tiempo de la tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Entonces vemos que Miguel está como protector de Israel en el tiempo de la tribulación, tiempo de angustia, a partir de la mitad de la tribulación hacia el final es lo más recio, ¿no?, que se va a dar. Entonces se refiere precisamente que también en el versículo que acabamos de leer, del versículo 7 al versículo 8 y 9, se refieren a la expulsión definitiva de Satanás del cielo. Va a ser expulsado definitivamente, ya nunca más volverá al cielo. Va a ser desechado del cielo. Ya no va a tener acceso allá. Entonces, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Qué va a pasar? Veamos el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fueron arrojados de ella. Ya nunca más volverán a tener acceso. Pero por esto Satanás se va a enfurecer. Se va a enfurecer. Va a estar peor Satanás, ¿verdad? Porque lo echaron desde el cielo y entonces y vamos a ver que Satanás, en lugar de estar calmado, de estar viviendo, no, él se va a enojar más y va a decir, bueno, se me está acabando el tiempo. No he podido lograr mi objetivo. Satanás es el acusador y fue lanzado a la tierra, y miremos el versículo 10. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuál era el trabajo de Satanás allá? Acusar a los creyentes. Algunos creyentes que no están muy maduros se desaniman, ¿verdad? Y Satanás sabe a quién usa para acusar a los demás. Utiliza a otro creyente, puede utilizar a tu vecino, puede utilizar a tu patrón, puede utilizar a cualquier otra persona. Porque como usted dice, yo nunca he visto a Satanás, pero me va mal. Pero Satanás puede usar a cualquier otro para acusarnos delante de Dios
puede acusarnos. Miren que aquí pasaba, ¿desde cuánto tiempo pasaba acusando Satanás a los creyentes? Día y noche. Miren, es un trabajo tremendo, ¿verdad? Mirad, ahí está buena esperanza. ¿Por qué no lo mandamos al infierno? ¿Sí? Satanás podía hacer eso. Mira, ahí lo tenés de pastor, pero no es perfecto, peca. Todavía peca. Pecamos todavía, hermano. Sí. Todavía pecamos. No somos perfectos. Una señora me dijo, ¿verdad? No, me dice, no, si no dejamos de pecar, no nos podemos dar paz. ¿Y cuándo? Le digo yo. Todos pecamos. La Biblia dice que todos pecamos. Primera de Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Porque Dios dice, ¿verdad que pecaste? Y usted, cuando se siente confrontado, que no le gusta, dice, no, Señor, yo no como. Si, mire, yo no recuerdo haber pecado. ¿Cómo no? Le dice el Señor, si pecaste. Y cuando uno dice que no, ¿qué está diciendo? Que Dios es mentiroso, que lo está acusando de show. Ahora, entonces, dice que los acusaba de día, pero entonces vemos aquí muy claramente, ¿no? En este versículo 10, que detrás de Satanás puede haber mucha gente, ¿no? Vos sos creyente, vas a la iglesia, ¿sí? Vas a la iglesia, ¿sí? No tenés tallo. Es que la forma de hablar todavía se te nota que vos no vas a la iglesia. Porque a algunos creyentes les cuesta dejar hasta las malas palabras. ¿Sí? No vas a la iglesia. ¿Verdad cómo hablas? ¿Sí? Sos pleitista, te gusta pelear. O pleitista, te gusta pelear con los vecinos, con los demás. Sí, a veces no se nos nota mucho lo de creyentes, ¿no? Ahora, entonces vemos ahí que cualquiera nos puede acusar. Pero, hermanos, les doy una buena noticia. Tenemos un defensor. ¿Amén? Amén. Tenemos un defensor. Ese Satanás nos acusa constantemente, pero al igual que Israel lo acusaba constantemente, pero fue desechado del cielo y ahora ya no podrá acusarnos. Pero cuando nos acusaba, teníamos a un defensor. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dice el Señor, mi voluntad no es que peques. Esa no es mi voluntad, que andes pecando. Dios nunca nos va a mandar a pecar. Él de eso quiere que nosotros seamos santos prácticamente. Pero Dios sabe y conoce más que nosotros, ¿no? Y nos conoce bien a nosotros, cómo somos. Dice, estas cosas escribo para que no pequéis. ¿Sabe Dios que pecamos? Claro que sí. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. ¿Y los abogados para qué sirven, hermano? ¿Verdad que no buscas un abogado para que te vaya a acusar a él? No, el abogado te defiende. Que no le ves la cara del mantito, le dice el abogado al juez, no le ves la cara del mantito que tiene. Este no puede ser malo. No. Y el abogado, pero Jesucristo, ¿sabe cómo nos defiende? Lo que dice el versículo 2 de este pasaje. ¿Sabe cómo nos defiende Jesucristo? Y es la propiciación por nuestros
pecados no podemos condenarlos, Señor, porque ya yo morí por ellos, por sus pecados. Yo soy la propiciación, es decir, yo compré por precio a este pecador. No es culpable, es ahora santo delante de Dios, aunque no se le note, ¿no? ¿Sí? Él dice, yo morí por sus pecados, y no solamente por los nuestros, dice que murió por los de todo el mundo. Cristo ya hizo su obra, su trabajo en esta tierra para que la gente pudiera ser salva. El gran problema de la gente es que quieren salvarse de ellos mismos. ¿Y cómo pues? La gente dice, no es posible que sea salvo solo por la fe. ¿Cómo es posible que sea salvo solo por la fe? Pues sí, la Biblia dice que sí. No, yo tengo que hacer algo. Y algunos dicen, no tengo que luchar. Tengo que luchar. El que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice la Escritura. Nunca se va a salvar así. Porque siempre va a caer en problemas. Nunca se salvaría la gente. No, es que la Biblia dice que sin mancha y sin arruga nos vamos a presentar delante de Dios. ¿Es cierto eso, hermano? Sí. Pero ¿nos vamos a quitar las manchas y arrugas nosotros? No. ¿Quién las va a quitar? Jesucristo. Él las quita. Y cuando vayamos para el cielo, venga a recoger su iglesia. Él nos va a transformar con cuerpos glorificados, nada de pecado, limpios, y nos vamos a presentar delante de Dios sin mancha y sin arruga. Amén. Vamos a ir sin mancha y sin arruga, hermano. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Ahora, entonces veamos el versículo 11 y 12. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por la cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tienen poco tiempo. Entonces, hermanos, dice que todos los creyentes hemos vencido. Y ellos han vencido. ¿Cómo es que vencimos, hermanos? Por medio de la sangre del Cordero. Algunos dicen allá en la tribulación la gente no se va a salvar por fe. No se va a salvar por fe. Todo el mundo se va a salvar por fe en cualquier tiempo. Mire aquí, ¿cómo es que la gente se va a salvar? Por la sangre del Cordero. ¿Y quién es el Cordero, hermano? Jesucristo. Esto indica que Cristo murió por ellos también, y tienen que creerlo, que Cristo murió por ellos. Y dice que también por el testimonio de la palabra. ¿Y cuál es el testimonio de la palabra? Yo soy salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. Él murió en la cruz del Calvario. Él pagó por mi deuda delante de Dios. Él dijo, consumado es la obra que Dios me mandó a hacer, ya está terminada. No hay nada más que hacer, porque yo ya cumplí con la obra redentora del pecador. Ahora son salvos todos aquellos que quieran creer en el sacrificio que yo hice en la cruz. Y ese es el testimonio que tenemos que dar, predicar el Evangelio. El Evangelio correcto, hermano, no decirle a la gente que va a tener Cristo como lo que ahora va. Hoy el Evangelio de la prosperidad, que vas a tener dinero, vas a tener salud, vas a tener casa nueva, vas a tener puras mentiras, ¿no? Del diablo, son puras mentiras del diablo. Ahora, y dice, alégrense los que están en el cielo, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Por qué, hermano? Allá no hay problema, allá no hay problema.
Pero ay de los moradores de la tierra, porque viene lo más duro, viene lo más difícil, que vamos a ver después de este pasaje, ¿no? Ay, entonces nosotros, igual que Israel, hemos vencido por la sangre del Cordero, por la sangre y por el testimonio de la palabra. Y el testimonio de la palabra es decir que Cristo nos salvó a través de su muerte. Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La redención, Él nos redimió, nos compró. Esto enfatiza la muerte de Jesucristo. También Israel se salvará a través de la muerte, de la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Deben de alegrarse los moradores del cielo. Vamos al versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y ahora vamos a la tierra otra vez. Vamos a la tierra otra vez. Persiguió el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón, persiguió a Israel. A partir de los últimos 3 años y medio, Israel será perseguido tremendamente. Ya leímos lo que dice Mateo 24, no leímos el pasaje de Israel, dije, ay de las que estén en cinta, ¿no? Porque van a tener que huir debajo, imagínense que sea en invierno, debajo de las grandes nevadas que hay, huyendo. Entonces es tremendo, ¿no? Ahora la mujer, vuelvo a recordarles, es Israel, que está siendo perseguido. Entonces, y el varón que dio a luz es Jesucristo. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Hermanos, y eso de tiempos, bueno, 3 años y medio. Mire, un tiempo, 1 año. Tiempo, 2 años. La mitad de un tiempo, la mitad de 1 año. 3 años y medio. Ahora, entonces, las alas de águila, algunos dicen, Estados Unidos está en las profecías de Apocalipsis 12, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene las alas la águila como un símbolo, ¿no?, de ellos. Igual que los mexicanos. Pero no se trata de esa águila de Estados Unidos. Se trata de la protección que Dios va a dar a Israel. Israel tiene que huir, pero Dios lo preserva con una velocidad tremenda para que no le ocurra nada a Israel. Ahora veamos ahí en Éxodo capítulo 19, versículo 4, lo que dice: cómo Dios siempre ha preservado a Israel, y en este caso de Faraón, y dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, está diciendo Dios a Israel, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Dios, alas de águila, hermanos. Las águilas, para proteger a sus polluelos, extienden sus alas, los tiran para que vuelen y ellos van abajo. Las águilas van abajo cuidando y protegiendo a sus polluelos para que no se vayan a golpear, no se vayan a caer y se vayan a golpear mientras aprenden y de esa manera Dios ha protegido a Israel. Versículo 15.
Y 16, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Qué quiso hacer Satanás aquí? Destruir con agua a Israel. Ahogarlos. Pero ¿qué hizo Dios soberano? ¿Cómo le llamamos? Extraordinariamente, sobrenaturalmente, Dios hizo que la tierra se abriera y se tragara el agua. Ese es el Dios poderoso que tenemos, hermano. Ese es el Dios todopoderoso que puede hacer cualquier cosa. No tenemos a un Dios chiquito, a un Dios remendón, sino que tenemos al Dios todopoderoso. Entonces, versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Como no pudo detener a Israel, no pudo matarlo, entonces dice, vamos para otro lado, vamos a atacar a otra gente. Satanás estará muy furioso, ¿no? Y dice, vámonos a buscar más gente, pero que sean judíos, que sean de Israel. Ahora, los que andan predicando el Evangelio en este tiempo, ¿quiénes son, hermano? Los 144,000. Posiblemente a ellos vayan a atacar. Entonces, y van, y pues los 144,000 andan por todo el mundo predicando el Evangelio. Y es posible que a ellos persigan, porque Satanás está furioso, ¿no? Los 144,000 andan predicando el Evangelio del reino. Entonces, estos 144,000 cumplen con los requisitos de lo que dice el versículo 17, porque dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces ellos posiblemente sean los atacados aquí. Entonces, hermanos, hemos terminado el mensaje de esta mañana y hemos aprendido que Dios es soberano y Él tiene cuidado de nosotros. Él es quien guarda al creyente en sus tribulaciones, en sus angustias. A lo mejor nosotros estamos atribulados de otra manera. Hoy en esta mañana tenemos otras necesidades, no la que tiene Israel en este tiempo. No estamos siendo perseguidos, podemos predicar el Evangelio sin dificultades, pero tenemos otras dificultades, ¿no? Problemas familiares, problemas de salud, problemas económicos, o a lo mejor situaciones en que pues nos angustia, nos da terribles decepciones a veces. Tus hijos te han decepcionado, o te han puesto en vergüenza, o cualquier otra cosa, ¿no? Pero tenemos a un Dios todopoderoso y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero Él dice también, descarga esa carga que llevas sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa carga que llevas de cualquier situación que estás enfrentando puede ser pesada, no la puedes llevar solo, es difícil, te pesa los hombros, pero el Señor dice, échala sobre mí, tírese al Señor, Él la llevará por ti, porque Él tiene cuidado de ti. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, alabado sea Jesucristo por tu gran amor con que nos has amado.